Buenos días. Iniciamos la jornada organizada por la Asociación de Diputados y Senadores de las Cortes Generales sobre las pensiones de hoy y las pensiones del futuro. Hemos colocado un 2 detrás porque el año pasado, en noviembre, tuvimos una primera jornada sobre este tema que sigue en el candelabro, como diría alguna ilustre, en el candelero. Entonces, queremos agradecer primero a Ibercaja, Banco, y a Funcas la colaboración y el apoyo en esta jornada, como fue en la jornada del año pasado. Queremos también agradecer a Celia Villalobos, que va a ser la primera interviniente, presidenta de la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo del Congreso de los Diputados, porque tenía un viaje. Siendo de Málaga no le extraña a nadie porque están todavía en campaña y le agradecemos mucho que haya hecho un esfuerzo para estar con nosotros en este primer acto de la jornada. El tema de las pensiones no voy a ser yo quien lo analice porque cerebros más preparados y personas con mayor conocimiento que yo lo van a tratar, pero está en la calle el tema, la preocupación de las pensiones. Ahí se van las últimas noticias, la incertidumbre sobre el futuro de las pensiones, y pienso que es un tema interesante y que merece que reflexionemos todos sobre él. En primer lugar va a intervenir Celia Villalobos, como he dicho, y luego va a intervenir don José Luis Aguirre. Don José Luis Aguirre no ha podido venir porque está enfermo, cosa que le deseamos un restablecimiento pronto, y va a intervenir don Rodrigo Galán, que es el director del Grupo Financiero de Ibercaja, al que agradecemos su presencia. Y, en último lugar, en este primer acto, va a intervenir don Carlos Ocaña, que es el director general de Funcas. Y estableciendo ya ese orden, porque luego a las 10 empezaremos la primera ponencia, que el ponente será don José Ignacio Conde Ruiz, y moderará don Jerónimo Nieto González, un compañero nuestro de la Junta Directiva de los 6 diputados y senadores. Celia, tienes la palabra. Muchas gracias. Vieja y admirada amiga, vieja no por los años que podamos tener, sino por el tiempo que hace que nos conocemos. Muchísimas gracias, Juan. En primer lugar, dentro de nada, estoy yo a ese lado también escuchando los actos que organice la Asociación de Antiguos Diputados y Senadores, porque me queda un suspiro, ¿no?, para dejar de serlo. Yo pretendería seguir, pero claro, siempre los jóvenes empujan una leche complicada. Pero yo quiero darle las gracias, aparte de a la asociación, a Juan, a Ibercaja y a Funcas por permitirme estar hoy aquí con todos ustedes. Efectivamente, tienen que entender, estamos en campaña en Andalucía y si me levanto y me voy es porque tengo que coger una vez a las 10:30 de la mañana. Yo quiero agradecerles que se preocupen y se ocupen de las pensiones. Lo que me preocupa a mí es la excesiva preocupación que en algunos medios de comunicación y en algunos sectores económicos se le quiere dar a la crisis, a la incertidumbre, a la situación del sistema público de pensiones. En primer lugar, yo soy diputada desde el año 86, he pertenecido en el año 95, fui la ponente del Grupo Popular en los inicios del Pacto de Toledo, las primeras recomendaciones que surgen del Pacto de Toledo, yo estaba allí. Había una crisis enorme, todos los que tienen más o menos mi edad lo saben, una crisis enorme del sistema. Se produjeron una serie de reformas muy importantes que se han venido produciendo en el sistema público de pensiones desde que se crea. Solamente tenemos que analizar, pues, la evolución del número de años para acceder a la pensión media, cualquier punto que ustedes quieran analizar de las pensiones ha sufrido transformaciones y las seguirá produciendo. ¿Eso quiere decir que el sistema está en peligro? No. Un antecesor de todos nosotros, diputados en esta Cámara, fue ministro, Rodolfo Martín Villa, que fue el primer presidente de esta comisión del Pacto de Toledo, decía una frase que puede ser muy radical, pero que sí representa en el fondo
lo que para todos los españoles significan el sistema público de pensiones. Él decía que este país, nuestro país, España, dejaría de pagar los sueldos a la Guardia Civil antes de dejar de pagar las pensiones. Esto es una realidad cada vez más potente. ¿Por qué digo cada vez más potente? Digo cada vez más potente porque en este momento que estamos analizando de nuevo las recomendaciones del Pacto de Toledo, que lo estamos haciendo, quiero decirlo claramente, con un consenso muy importante, con un esfuerzo por parte de todos los grupos políticos para buscar soluciones no a los pensionistas actuales, que no tienen en peligro su pensión, ni muchísimo menos, sino para que los pensionistas del futuro, en mi caso ya serían mis hijos, puedan tener una seguridad de hacia dónde va su pensión. En ese sentido estamos trabajando en el Pacto de Toledo. Y es cierto que estamos desarrollando algunas recomendaciones que van a ser bastante más novedosas que han sido hasta ahora, porque estamos en un momento en el que la población española necesita un mensaje de esperanza y de confianza en las capacidades del sistema público de pensiones, que es irreversible. Eso es una cosa que hay que dejar muy claro. El sistema de reparto público, solidario, es irreversible. Lo único que tenemos que introducir son mejoras en él, y en eso estamos. Desde la separación de fuentes, que como ustedes recuerdan se inició precisamente en el año 94 y que se culmina la ley en el año 2013, para hacer una separación de fuentes en lo que se refería a los complementos a mínimos. Pero es que hay otras muchas prestaciones en el sistema que las soportan las cotizaciones y no hay por qué hacerlo. Y estamos en esa fase. También estamos en otra fase que, como está aquí Ibercaja y están todos los representantes de todos los fondos de pensiones, debo decir que estamos decididos a potenciar, que es el segundo pilar del sistema público de pensiones. Que en el resto de Europa funcionan de forma muy potente, que en España, sin embargo, se ha reducido a determinadas grandes empresas, pero que, sin embargo, no han tenido una capacidad de desarrollo importante. Nosotros entendemos que las empresas tienen que llegar a un compromiso serio para poner en marcha el segundo pilar, dándole facilidades para que lo hagan, pero garantizándole a esos trabajadores que van a poder tener acceso a una mejora de esa pensión si quieren. Si quieren. Pero, de luego, la garantía del sistema público, eso es inalterable y no conozco a ningún partido político ni a ningún gobierno que sea capaz o que tenga la intención de romper ese sistema, por muchas presiones que algunos grupos quieran ejercer sobre él. El tercer pilar también está en las recomendaciones, pero con bastantes modificaciones, debo decirlo. ¿En qué sentido? Tiene que ser mucho más transparente, tiene que ocuparse más de los ciudadanos que invierten sus ahorros y hay que buscar nuevas fórmulas de ahorro individual para los pensionistas del futuro. Si tenemos que apostar, como funciona ya en el resto de Europa, por unas complementaciones a las pensiones públicas que hagan posible que el individuo libremente pueda tomar decisiones sobre sus propios ahorros. El sistema público, que se sostiene sobre las cotizaciones de trabajadores, tiene que funcionar para cumplir el objetivo que marca nuestra Constitución de que los ciudadanos españoles tengan unas pensiones dignas. Y eso lo tiene que hacer el sistema público. Lo que no se puede cargar al sistema público de pensiones, a las cotizaciones de los trabajadores, para algunos salario diferido, para otros aportación de los empresarios al conjunto del salario, me da igual el concepto que cada uno quiera tener. Lo que sí está claro es que eso es una garantía que no se va a romper y que no se puede romper. Y, por lo tanto, en lo que estamos es en una separación de fuentes clarísima de lo que son las decisiones políticas de los gobiernos de turno con lo que significa una pensión de jubilación de los que han cotizado a la Seguridad Social. Es un trabajo que, como ustedes comprenderán, con la presión enorme que hay en este momento sobre los componentes de la comisión que me honro en presidir, significa más esfuerzo. A veces, hasta determinados organismos nos echan la culpa de cuestiones que ni siquiera han pasado ni estaban decidiéndose en el Pacto de Toledo. También hay alguna estructura, sobre todo últimamente, que sostiene que viniendo al Pacto de Toledo a contar determinadas cosas, que no sé por qué diablo viene a contárnoslas cuando se las tiene que contar el ministro de Trabajo de turno, pero nos las cuenta a nosotros, que nos hemos, y creo que puedo hablar en nombre de todos los portavoces presentes de todos los grupos políticos, hemos sido profundamente discretos, estamos siendo profundamente discretos, estamos siendo profundamente responsables, todos ellos,
de lo que estamos debatiendo en este momento. Por lo tanto, yo lo único que quiero transmitir es un mensaje de confianza a los que todavía, y aquí veo gente joven, que todavía no está jubilada, veo personas que han pasado por esta casa, como estoy yo en este momento, y que ya están con su pensión, y que tengan la garantía de que las recomendaciones van a colaborar a que el Gobierno y a que el conjunto de la sociedad española pueda confiar en algo que no tendríamos por qué desconfiar en ningún momento, que es el sistema público de pensiones, de reparto solidario y que funciona de una forma razonable y que estamos convencidos que con las recomendaciones que se están tomando en el Pacto de Toledo vamos a colaborar de forma definitiva a resolver las posibles desconfianzas que algunos sectores económicos están vertiendo sobre el sistema público de pensiones. Buen trabajo y muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias a doña Celia Villalobos. Y ahora tiene la palabra don Rodrigo Galán, director del Grupo Financiero Ibercaja. Y Celia, cuando te tengas que ir, Voy a escucharlo a él, porque tengo que escucharlo. Lo que siento es no poder escuchar al señor Ocaña. Tiene la palabra. Muy bien, muchas gracias. Presidenta de la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo, presidente de la Asociación de Diputados y exsenadores de las Cortes Generales, director general de FUNCAS, autoridades, señoras y señores, muy buenos días a todos. En primer lugar, debo disculpar la ausencia del presidente de Ibercaja, que por motivos personales ha debido suspender su presencia aquí esta mañana. Me ruega le disculpen y que les transmita su pesar por no poder estar con nosotros en esta jornada en la que tanto nos satisface colaborar y su deseo de que sea fructífera como en la edición anterior. Porque para Ibercaja es una gran satisfacción compartir por segundo año consecutivo con todos ustedes esta mañana de trabajo dedicada a la reflexión, al contraste de opiniones, a la formulación de propuestas sobre el futuro de las pensiones en nuestro país. Estamos encantados de que esta cita se haya consolidado por varios motivos. En primer lugar, por la oportunidad que supone, una vez más, de colaborar con la muy activa Asociación de Exdiputados y Senadores de las Cortes Generales, que tanto tino tiene al elegir temas de interés general para que distintas voces traigan sus experiencias a esta casa. Y con FUNCAS, una institución en la que históricamente estamos muy vinculados por nuestro origen de cajas de ahorros. A nuestro juicio, ir en compañía de ambas son garantía absoluta de rigor y neutralidad para este tipo de iniciativas. En segundo lugar, consideramos que la temática que vamos a abordar, el porvenir de las pensiones, es de máximo interés económico y social en este momento. Como todos ustedes saben, 3 de los principales organismos internacionales, OCDE, Fondo Monetario Internacional, Comisión Europea, han publicado recientemente informes de diagnóstico y recomendaciones sobre la economía española. En los 3 casos, las pensiones han sido uno de los puntos destacados del análisis. Las previsiones de evolución de la población y del mercado laboral obligan a estudiar medidas de reforma que, por una parte, contribuyan a dotar de robustez el sistema público de pensiones, que siempre debe ser, y permítanme decirlo de esta forma, la clave de bóveda del sistema, y, por otro lado, incentivar el desarrollo de otros mecanismos complementarios de ahorro para la jubilación. Planes de empresa, planes de pensiones para empresas, planes de pensiones individuales y cualquier otro modelo que podamos estudiar. En otras palabras, el esquema actual, con lo que tenemos por delante en los planos demográfico y laboral, es, siento decirlo, difícilmente sostenible. Como creo que nos explicarán después. Perdóname. No hay problema. Perdona, nos vemos. Como creo, entiendo que nos explicarán después en detalle y con gran criterio los expertos que ofrecen las ponencias.
Por ello, en Ibercaja creemos firmemente que es muy importante que todos los agentes económicos, administraciones públicas, sindicatos, organizaciones empresariales, entidades financieras, medios de comunicación, promovamos y participemos en foros de debate como este que arrojen luz sobre el camino a seguir en el campo de las pensiones. Afortunadamente, este desafío no es nuevo ni es exclusivo de España. En el pasado reciente, otras potencias avanzadas han afrontado con éxito coyunturas similares, con un denominador común. Eso sí, el consenso político mayoritario en el modelo de pensiones asumible y adecuado para nuestro país. Lo que hemos hecho en este ámbito, en este ámbito países como Gran Bretaña, Alemania o Suecia, en décadas pasadas es, en mi opinión, un buen espejo en el que deberíamos mirarnos. En tercer lugar, quisiera subrayar lo acertado del lugar donde se celebra esta jornada, la Sala Constitucional del Congreso de los Diputados. La magnitud de los retos asociados al futuro de las pensiones requiere inevitablemente de decisiones políticas. De decisiones políticas con mayúscula, si me permite la expresión, puesto que han de ser pactadas por una amplia mayoría y perdurar durante muchos años. Estamos, en definitiva, ante una cuestión estructural y, como tal, requiere en la clase política de mesura, ponderación, visión de largo plazo y disposición para alcanzar acuerdos en beneficio del interés general. En cuarto lugar, estamos encantados con los ponentes, que vamos a tener la oportunidad de escuchar a lo largo de esta mañana. Contamos con expertos académicos de referencia en materia de pensiones e igualmente con los portavoces de los principales partidos políticos nacionales en la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los acuerdos del Pacto de Toledo. Además, tenemos el honor de contar en la conferencia de clausura con el secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado, que en su posición actual en el Gobierno de España, suma ya una larga trayectoria desempeñando diferentes responsabilidades en ámbitos relacionados con las pensiones. Estamos convencidos de que será muy atractivo y útil combinar las visiones de los analistas más cualificados con las de los responsables políticos. A todos ellos, en nombre de Ibercaja, muchas gracias por su generosidad al haber aceptado participar en los diferentes bloques de este programa. Estamos seguros de que sus expectativas sobre la segunda edición de esta jornada, sobre el futuro de las pensiones, serán muy altas, por las razones de trascendencia en la materia, oportunidad en el tiempo y confluencia de voces expertas y autorizadas que antes les comentaba. No obstante, estamos igualmente seguros de que dichas expectativas quedarán cubiertas y todos acabaremos esta mañana obteniendo valiosas enseñanzas. Antes, y termino ya, de dar paso a las intervenciones, quiero compartir con todos ustedes, de parte de toda la organización a la que represento, una felicitación por los 40 años que cumple nuestra Constitución. Las dificultades de la última etapa, no deben empañar el balance que hasta este momento presenta la Carta Magna de 1978, que nos ha proporcionado el marco sobre el que España ha vivido el desarrollo más largo de toda su historia. Ojalá este aniversario sirva para apreciar lo conseguido y sea palanca para otra larga etapa de gran prosperidad. Muchas gracias a todos y disfruten de la jornada. Muchas gracias a don Rodrigo Galán por sus palabras y tiene la palabra don Carlos Ocaña, director general de FONCAS. Buenos días a todos, muchas gracias. Estoy encantado de volver a estar aquí haciendo esta
esta segunda edición de estas jornadas. Nuestro papel aquí, el de Funcas, es el de dar contenido a la jornada, organizar los contenidos. El responsable de dar los contenidos es este señor que tengo a mi derecha, Eduardo Banderas, catedrático de la Universidad de Zaragoza, director de Funcas en el área de Economía Pública, y es él quien el año pasado y también se ha encargado de pensar, de estructurar las intervenciones que vamos a tener a continuación a lo largo de la mañana. Yo todo lo que voy a hacer es una breve introducción a la jornada, pero empezando por hace un año, ¿no? Recordar lo que vimos hace un año y que es el punto de partida de lo que vamos a hacer El año pasado, bueno, el formato muy similar al que vamos a tener hoy. Tuvimos dos ponencias, dos conferencias seguidas de un debate entre los parlamentarios que permite ver pues, cuáles son las posturas de los distintos grupos políticos. Como les digo, es lo mismo que vamos a hacer este año. El año pasado tuvimos en esas dos conferencias la participación de un experto de la OCDE, experto en pensiones públicas en el mundo, un experto en cómo el problema de las pensiones se resuelve en distintos países. Y a mí esa intervención me pareció tremendamente ilustrativa, porque lo que vino a demostrar es que distintos países atacan el problema de distintas maneras. Ninguna solución es perfecta, pero desde luego hay países que atacan el problema con éxito, ¿no? No es un problema irresoluble. Esto del envejecimiento poblacional no es una cosa solo de España, es desde luego de toda Europa y de otras partes del mundo, y otros países pues también se han tenido que enfrentar a este problema. No todos lo hacen bien, pero algunos sí, y bueno, pues si se mantiene una cierta coherencia en las condiciones financieras, las prestaciones y contraprestaciones del sistema de pensiones, pues hay sistemas de pensiones que funcionan razonablemente, a lo mejor no de manera perfecta, pero sí razonablemente, y esa fue la conclusión de esa primera intervención. No estamos ante un problema irresoluble y no estamos ante un problema único. Lo que nos pasa le pasa a muchos otros y algunos lo están resolviendo de una manera razonable. Y la otra conferencia que tuvimos hace ahora un año la dio el ahora gobernador, entonces director del Banco de España, Pablo Fernández de Cos, y él pues hizo una intervención muy larga, pero por quedarme con dos rasgos que a mí me parecen fundamentales. Nos explicó cómo es difícil hablar solo de pensiones. Las pensiones son un trozo, una parte de todo el sistema de la hacienda pública, de todo el sistema de gasto público, y no se puede mirar solo una parte, hay que mirar cómo evolucionan todos los componentes de la acción del Estado. Si solo miramos a las pensiones, pues nos quedamos solo con una parte, ¿no? Ese fue un mensaje, y el otro fue, bueno, pues cuando miramos cuál es la situación de España a día de hoy, bueno, a día de hace un año, pero la situación no ha cambiado grandemente desde entonces, y cuando hacemos proyecciones hacia el futuro, pues con lo que nos encontramos es con que efectivamente es necesario rediseñar el sistema, introducir cambios, mejorarlo, llámenlo como quieran, hacer reformas para que el sistema siga funcionando. Me decía Celia Villalobos, ahora justo antes de empezar, como digas que el sistema no es sostenible, pediré la palabra y te rebatiré, ¿no? Bueno, no me va a poder rebatir porque está intentando coger un tren, pero da igual, porque yo no voy a decir que el sistema no sea sostenible. Lo que sí que voy a decir es que el sistema necesita reajustes, mejoras, reformas, llámenlo como quieran, pero es evidente que hay que hacer algo, porque mirando a los números pues hay una incoherencia en el sistema, ¿no? Cuando uno hace proyecciones, pues hay claramente un problema en el futuro. Lo hay ya, pero sobre todo lo hay en el futuro, y por tanto es necesario hacer algo, ¿no? Y bueno, esto es, yo creo, es sabido, pero no está de más recordarlo. No estamos hablando de pequeños desajustes, de pequeños problemas. El problema es grande para
para la economía española y para la sociedad española. Si uno compara las cifras del sistema de pensiones ahora y las cifras del sistema de pensiones hace unos años, por ejemplo, vayámonos al año 2005, ¿no? Antes de la crisis, bueno, pues un momento en el que no pasaba nada, pues la comparación muestra cambios tremendos. En solo una docena de años, pues el sistema de pensiones ha crecido de una forma muy, muy considerable. Hay un 20% más de pensionistas ahora que entonces. Esto es más de 1,5 millones de personas que cobran pensiones y, por tanto, pensiones que hay que financiar. ¿Y quiénes las financian? Los ocupados. ¿Y cuánto han crecido los ocupados desde 2005 hasta ahora? Prácticamente no han crecido, son los mismos ahora que entonces. Así que más o menos el mismo número de gente pues tiene que afrontar la financiación de un número mucho mayor de pensiones. Y esto se nota pues también simplemente mirando a las cifras crudas, ¿no? El sistema de pensiones pues supone ahora más del 10% de la producción del PIB de España, y hace 12 años estaba 3,5 puntos por debajo. Bueno, pues esos 3,5 puntos del PIB, 40.000 millones de euros, que es muchísimo dinero, hay que financiarlos de alguna manera. Y, bueno, podría estar aburriéndoles toda la mañana con cifras, pero dejémoslo ahí. Hay un problema financiero serio, importante, que hay que atacar. Y para discutir sobre estas cuestiones, pues lo que les proponemos hoy es, primero, oír a dos expertos, dos personas que llevan trabajando en esta materia, en el funcionamiento del sistema de pensiones muchos años. Uno es José Antonio Erce, que lo tengo sentado allí enfrente. Buenos días. Él es profesor de la Universidad Complutense. Ha tenido muchas ocupaciones a lo largo de su vida en FEDEA, en AFI, en la propia universidad, entre otros sitios, y lleva muchos años trabajando sobre la cuestión. La ponencia, el nombre es suyo, no se lo impusimos, sino que él propuso este título. El título de la ponencia lo dice todo. Dice: ¿pagarán los robots nuestras pensiones? ¿No? Entre interrogaciones, como pregunta. Esa es una de las dos conferencias, y la otra a cargo de José Ignacio Conde Ruiz, que está justo detrás de José Antonio. Pues también va a atacar el problema. Nacho Conde es también profesor de la Universidad Complutense y también, bueno, pues ha tenido distintas ocupaciones, pues en la oficina económica o en FEDEA, y a lo largo ya de bastante tiempo, de bastantes años, pues ha estado mirando, no en exclusiva, pero ha estado mirando en profundidad este problema de las pensiones. Y su intervención, pues más o menos también es una declaración de intenciones. Es lo que tienen allí proyectado: pensiones sostenibles y suficientes. Él también le ha hecho caso a Celia Villalobos y no habla de pensiones no sostenibles, sino de cómo hacer que sean sostenibles, ¿no? Que es un planteamiento quizá más constructivo. Bueno, yo creo que no podíamos, era muy difícil superar el nivel del año pasado, pero no hay duda de que lo hemos mantenido. Vamos a dejarlo así, en un empate. Así que, bueno, lo interesante de esta jornada es oír a los ponentes y luego ese debate que tendremos entre representantes de los distintos grupos. Así que yo me voy a callar aquí, simplemente agradeciendo de nuevo a Caja por su patrocinio y a la Asociación de ex congresistas y ex senadores por tener la buena idea de repetir esta jornada. Y, bueno, pues espero que el año que viene estemos otra vez aquí, no sé si hablando de pensiones o de otra cosa, pero que se mantenga la iniciativa. Muchas gracias. Muchas gracias a don Carlos Ocaña, y estamos encantados de esta gran programación que han preparado, y
la Asociación de Diputados y Senadores lo que no quiere es estar en una orilla sin comprometerse, sin opinar y sin, de alguna manera, ya que ya no legislamos, opinamos y reflexionamos, ¿no? Y eso es de lo que se trata en esta asociación, que, como supongo que no todos lo saben, hace públicos documentos periódicos que hacen llegar a las autoridades del Estado y al Gobierno y a los partidos y a las cámaras sobre temas de actualidad importantes, aparte de jornadas como esta, en la que vuelvo a dar las gracias a Ibercaja y a Funcas por su colaboración. Ahora vamos a iniciar la primera, sorprendentemente a la hora en punto, en estas cosas casi nunca se cumplen los horarios, pues se están cumpliendo, la primera ponencia que, como ha dicho Carlos Ocaña, es pensiones sostenibles y suficientes, por lo que ruego a don José Ignacio Conde Ruiz que ocupe la presidencia y al moderador, nuestro compañero de la Junta Directiva y el diputado don Jerónimo Nieto González, que va a ejercer de moderador. Y yo paso a otros aposentos. Sí, sí, eso ya sé. Buenos días. Bienvenidos a todos a esta casa. Vamos a dar comienzo a esta segunda jornada sobre pensiones presente y futuro, que, como ya se ha dicho en los momentos anteriores, en la presentación de las mismas, pues se hace en colaboración entre Ibercaja, en este caso también Funcas, y la Asociación de Exdiputados y Senadores de las Cortes Generales. Es una segunda parte de unas jornadas que hicimos hace un año aproximadamente, creo que fue en noviembre del año pasado, que fueron muy interesantes. La verdad es que ha pasado poco tiempo desde la celebración de aquellas jornadas, pero, sin embargo, desde el punto de vista político ha pasado mucho tiempo. Y, por tanto, yo creo que es muy oportuno que en estos momentos realicemos unas jornadas, la segunda parte de estas jornadas, teniendo en cuenta precisamente este largo tiempo político que ha pasado a lo largo del último año. Como ustedes saben, en este periodo de tiempo se ha producido un cambio de gobierno. En este periodo de tiempo ha habido también, desde el punto de vista de protesta social, importantes protestas y manifestaciones de ciertos colectivos de pensionistas pidiendo la sostenibilidad del sistema público de pensiones y una mejora en las prestaciones del mismo, con carácter inmediato en unos casos y con carácter de futuro siempre.
Ha habido también modificaciones que se han incorporado a los presupuestos generales del Estado desde 2018 y que han afectado pues, al incremento de la subida salarial que venía siendo fijada en años anteriores en el 0,25% y se ha producido una subida al 1,6% vinculándolo a la subida del IPC en este periodo de tiempo. Ha habido también en el propio presupuesto general del Estado del 2018 una modificación sobre un factor, el denominado factor de sostenibilidad, en el cual, en el texto presupuestario aprobado para 2018, se dice que se llevará a cabo este factor de sostenibilidad una vez que en el seno de la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo se alcance un acuerdo acerca de la aplicación de las medidas necesarias para garantizar la sostenibilidad del sistema y que se hará a partir del el 1 de enero del año 23, es decir, no antes del 31 de diciembre del año 2022. Ha habido también pues, múltiples, como ustedes saben, y lo decía la presidenta de la Comisión del Pacto de Toledo, múltiples reuniones del Pacto de Toledo, con cierta tensión en el funcionamiento de la Comisión en algunos momentos, con muchos desencuentros entre los grupos políticos que componen la Comisión del Pacto de Toledo, pero finalmente, a finales del mes de septiembre, creo que fue, o primeros de octubre, se llegó a un texto acordado en el seno de esa comisión en el que se acuerda volver a tener en cuenta el IPC para la revalorización del sistema de pensiones. Es verdad que este acuerdo del Pacto de Toledo, de esta fecha que le señalo, es el inicio de un proceso que todavía tiene un largo recorrido para que se pueda modificar la actual legislación en la materia. Este recorrido pasa por el debate en el seno de la mesa social entre los agentes sociales, patronal, sindicatos, la propuesta por parte del Gobierno de un texto, un proyecto, por lo tanto, de modificación legal que tendrá que ser enviado a las cámaras, debatido en las cámaras y después aprobado. Por lo tanto, es el inicio, es el primer momento de un acuerdo importante en el seno de la Comisión del Pacto de Toledo. Y, bueno, pues en esa situación estamos, en ese contexto, es en el que se produce la convocatoria de este encuentro, de esta jornada, en el que, como decían en las intervenciones anteriores, una serie de expertos, dos expertos inicialmente y después una mesa de debate formada por representantes de los grupos políticos de la Cámara, analizarán el futuro de las pensiones, la sostenibilidad del sistema de pensiones, la nueva situación presente y cómo se plantea el futuro. En ese marco es en el que vamos a celebrar esta jornada. Y lo vamos a hacer, además, físicamente en esta sala, que es una sala, pues, que es la sala constitucional, que, como decían ya los intervinientes anteriores, pues es muy simbólico que lo celebremos en esta sala, presidida por los 7 ponentes constitucionales que están aquí a mis espaldas, que lo tienen ustedes de frente. Y, además, en un momento en el que se están celebrando una serie de actos en esta casa en relación con la conmemoración del 40 aniversario de la aprobación de nuestra Constitución. Por lo tanto, este acto lo vamos a considerar, desde la óptica de la Fundación de Diputados y Senadores, como una jornada de reflexión sobre un asunto tan importante como es el sistema público de pensiones, pero también como un acto conmemorativo dentro de estos diversos actos que se están celebrando en esta casa en conmemoración del 40 aniversario de la Constitución. Bueno, pues yo, dicho esto, voy a dar la palabra, quizá me he excedido un poco en el tiempo, voy a dar la palabra al primero de los ponentes, don José Ignacio Conde Ruiz, que es doctor en Economía por la Universidad Carlos III de Madrid, es profesor en la Universidad Complutense, profesor titular en la Universidad Complutense, de Fundamentos de Análisis Económico, subdirector de FEDEA, ha trabajado en la Oficina Económica de Presidencia del Gobierno, ha sido consultor externo del Banco Mundial, ha participado en diversos y variados trabajos de investigación y docencia en varias universidades relacionadas con los temas que son objetos de este encuentro, de esta jornada.
Y bueno, y tiene publicado un libro, pues yo creo que también muy interesante sobre esta materia. Creo que el título es ¿Qué será de mi pensión?, que fue publicado hace 3 años aproximadamente, no 3 o 4 años. Bueno, pues dicho todo esto, le voy a dar la palabra a don José Ignacio Conde Ruiz. Tenemos 1 hora por delante, el que dedique el tiempo que crea conveniente a su intervención y al final, los últimos minutos, los dedicaremos a un coloquio, un debate con todos ustedes. Cuando quieran. Bueno, primero, muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias a Ibercaja, a Funcas, a Eduardo y, por supuesto, a la Asociación de Parlamentarios y Ex-Senadores para hablar de este tema que siempre parece que es el que acapara toda la atención. Bueno, yo en la charla voy a tratar un poco de hablar de cómo podemos conseguir unas pensiones que sean sostenibles y suficientes, ¿no? Porque no se puede separar el debate. Si no es sostenible, pues no va a ser suficiente, ¿no? Entonces, yo creo que este es un poco el reto. Lo que voy a hablar básicamente son reflexiones de trabajos académicos que llevo haciendo durante los últimos años en este tema, en muchos casos con una coautora que no ha podido venir, Clara González, pero digamos que es una reflexión personal al final de todos estos años, una vez visto lo que, bueno, pues analizando un poco en detalle lo que es los retos del sistema de pensiones. Yo creo que tenemos que empezar un poco por qué estamos hablando de esto, ¿no? Y un poco por qué estamos hablando de esto es porque si miramos un poco las próximas décadas, pues nos encontramos que España será seguramente el país más envejecido de Europa en unas décadas. La palabra envejecimiento no le gusta nada a José Antonio y la causa es por la gran longevidad. Es decir, el envejecimiento normalmente tiene una connotación muy negativa y a lo mejor podríamos decir el país más longevo de Europa en unas décadas. Y esto es principalmente por una combinación de varias cosas. Unas superpositivas, es decir, España es uno de los países con una mayor esperanza de vida a partir de los 65 años, por supuesto al nacer, y esto sin duda es muy, muy positivo. Una esperanza de vida que no para de aumentar, es decir, que en el año 2000, una vez que se cumplían los 65 años, en media se sobrevivían 14 años y hoy casi se sobreviven 20 años. Y según las previsiones del INE, pues se van a sobrevivir 24 años. Esto sin duda es muy buenas noticias, es sin duda uno de los cambios que más han transformado la sociedad y que más la van a transformar, pero para bien, porque lo que ocurre y lo que está ocurriendo es que las tasas de mortalidad a edades avanzadas pues se están reduciendo y por lo tanto digamos que no deja de ser pues la mejor noticia que podríamos dar a los ciudadanos, ¿no? Y además aumenta, según los datos que vamos viendo en el INE, aumenta en más de un año de esperanza de vida a partir de los 65 años por cada década que pasa. Es un poco lo que hemos visto hasta ahora. Hay otras cosas que no son tan positivas, sobre todo si entendemos que, y el otro día sacó el INE una nueva encuesta, que en España las mujeres no pueden tener los hijos que quisieran, ¿no? Porque al final, si todo el mundo quiere tener los mismos hijos, los hijos que quiere, pues que sean muchos o pocos no es un problema, pero parece que España tiene pues, la tasa de fecundidad más baja de todos los países industrializados. Y aquí, pues seguramente no os debería extrañar si España tiene uno de los mercados laborales más precarios de todos los países industrializados. Yo creo que es evidente que si tienes una situación precaria y los jóvenes la tienen, va a ser muy difícil poder empezar a hacer una familia y, por lo tanto, poder tener el número de hijos que así se desea. Y luego también vamos a ser el más envejecido porque aquí lo que trataba de explicar es que España, el envejecimiento, como bien ha dicho Carlos Ocaña y los otros ponentes, no es algo nuevo. Pero lo que es nuevo en España es que va 10 años más o menos con retraso con respecto a otros países en lo que se refiere a la jubilación de los baby boomers. Sería representado en esa línea roja, que es como una ola de población que va llegando, pero que está llegando, por así decir, 10 años más tarde que otros países. Por lo tanto, digamos que lo que tenemos la suerte en España que podemos ver qué han hecho otros países y ver cómo se han enfrentado al envejecimiento y ver cuáles podrían ser las mejores prácticas o las mejores reformas que podríamos aplicar hacia nosotros. Entonces, si vivimos mucho más, tenemos menos hijos que nadie y vamos a tener la llegada de nuestros baby boomers dentro de prácticamente 6-7 años, pues esto genera que España pues, se va a convertir en el país más longevo o más envejecido de Europa, ¿no? Y esto hace que si yo miro ahora las cifras de población, yo miro la población de edad de trabajar, lo vamos a marcar entre 16 y 66 años, pues yo veo que hay 4 personas que tienen edad de trabajar por cada persona que tiene edad de estar jubilada, es decir, más de 66. Esto es un poco lo que me dice ahora mismo la población. Y si intento proyectar hacia adelante, bueno, más o menos para proyectar lo que hacemos es ponemos unas tasas de mortalidad a las personas, las que hemos observado en el pasado y mejoradas un poco según las previsiones, ponemos el vector de nuevos entrantes, nuevos
nacimientos, le ponemos unas tasas de fecundidad, se las podemos mejorar también, y le ponemos una entrada de inmigrantes en un escenario más o menos generoso, que entren de aquí a 32 años, por ejemplo, 6 millones de inmigrantes, 8 millones de inmigrantes, y con todo esto lo que nos encontramos es que en el año 2050, pues donde había 4 personas en edad de trabajar, pues va a haber una persona y un poquito de otra persona por cada persona jubilada. Esto es un poco lo que nos ha generado este problema de sostenibilidad, pero no podemos olvidar que viene generado principalmente porque las personas en edad de jubilar, pues digamos que tenemos la suerte de que sobrevivimos más. Simplemente este es el problema que tenemos, que realmente no es un problema, pero a la hora de financiar un sistema de pensiones, pues nos puede generar ciertos problemas de sostenibilidad. Entonces, el reto que tenemos por delante es simplemente pues cómo podemos adaptar nuestro sistema de pensiones a esta realidad demográfica que es nueva. Es la primera vez que nos encontramos con algo así, porque el otro día había alguien que le gusta así mirar los datos de forma provocativa. Si le preguntáramos cuántas de las personas que alguna vez en la historia del Homo sapiens, ya hay que remontarse, ha sobrevivido a los 65 años, es decir, han llegado a cumplir 65 años, pues decía que el 60% de esas personas están vivas ahora, desde la historia de la humanidad. Por lo tanto, es algo que nunca antes nos habíamos enfrentado a ello. ¿Dónde estamos? Antes de hablar de dónde estamos, me gustaría que se entendiera que el sistema de pensiones en España es de reparto. Se dice mucho que es de reparto, pero creo que a veces olvidamos lo que significa que sea de reparto. Que sea de reparto quiere decir que los que estamos cotizando ahora lo estamos haciendo, pagando las pensiones a los que están jubilados ahora, a cambio de que los que vengan por detrás, las generaciones que vengan por detrás, hagan lo mismo con nosotros. Es decir, de alguna forma, el reparto implica un contrato entre mi generación, por así decir, la de mis padres y la de mis hijos. Es un contrato entre las 3 generaciones. Y esto hay que tenerlo siempre presente cuando estemos hablando de pensiones. Yo el otro día estaba con mi hija mayor, que tiene 14 años, y estaba haciendo ahí pirámides demográficas que le habían mandado en el colegio, y estaba ya pintándome las pirámides ahí, estaba ahí mirando todo. Entonces yo le dije, a ver, hija mía, si ahora mismo hay 3 personas, más o menos, que estamos, por cada 3 personas como yo, le estamos pagando una pensión a uno de tus abuelos, ¿vale? Cuando yo sea jubilado, es decir, yo sea como el abuelo, vais a ser prácticamente una como tú, que me va a tener que pagar una pensión a mí. Y le dije, y como entenderás, me la vas a pagar exactamente igual que nosotros estamos pagando ahora mismo a los abuelos. Y me dijo, no, eso no es justo. Tú tendrás o bien que trabajar más o yo tendré que bajarte la pensión. Yo creo que la aritmética, que hace que cualquier persona pueda entender cuál es el problema que tenemos. Y yo le dije, vale, bien, pero por si acaso me la bajan demasiado, pues a lo mejor ocúpate de financiarme los partidos del Plus o del Real Madrid para verlo cuando me jubile, ¿no? Es de reparto. Y esto implica un contrato entre generaciones. Y esto no lo podemos olvidar. Podemos votar hoy una cosa, pero si luego en el Parlamento del futuro, que es el que a mí me preocupa, cuando yo me jubile, vota otra cosa, pues ¿de qué me ha servido lo que hayan votado hoy, por mucho que haya sido una supermayoría absoluta? Y por lo tanto, las pensiones requiere que los parlamentarios, cuando están negociando, no negocien en este año. A mí, hoy pueden negociar la sanidad, que vamos a tener este año. Podemos negociar muchas cosas, las carreteras, el AVE. Pero cuando negocien las pensiones, tienen que entender que no están representando solo a los que están hoy. Están representando a los que van a estar dentro de unos años, que son los que nos van a pagar las pensiones a los que estamos hoy. Y les hemos votado. Pero tienen que también ellos hacer ese ejercicio. Es contributivo. Que sea contributivo también es muy interesante, porque quiere decir que si yo me voy ahora mismo a la calle y cojo 2 personas al azar, 2 jubilados, las 2 personas van a tener distinta pensión. Y alguien dirá, oye, eso no es justo. Y no, es que el que la tiene más alta es una persona que ha contribuido más que el que la tiene más baja. Y por lo tanto es contributivo. Eso no lo podemos olvidar. Y es de prestación definida. La verdad que luego me he arrepentido, pero no me ha dado tiempo a meterlo. Que sea prestación definida quiere decir que todos nosotros podríamos a priori saber cuál es la pensión que nos va a tocar si no hay reformas. Yo hubiera utilizado aquí una slide que hubiera sido bastante interesante, que hubiera aparecido millones de fórmulas allí, con coeficientes correctores si me jubilo antes, cuánto me cuenta cada año que cotizo, que los primeros años cuentan más, el periodo de carencia, las bases de cotización, etcétera. Había puesto una fórmula ahí con un sumatorio que tiene las últimas 2 bases van con la inflación, etcétera. Había una cosa que nadie la hubiera entendido,
y es lógico, pero eso lo que me está diciendo es que cuando estamos cotizando me están prometiendo esa fórmula, que no la he traído, que la tenía que haber puesto, y por lo tanto es de prestación definida. Si no la toco, entonces digamos que proyectar lo que va a pasar con el gasto no es difícil en pensiones, porque tengo la demografía, que más o menos las instituciones de estadísticas que se dedican a esto me dan más o menos la proyección de gente, me dicen cuánto van a estar trabajando, etcétera, y la fórmula la tengo, lo único que tengo que hacer es meter más o menos una previsión de cuánto la pensión que les va a tocar y os podría decir cuánto es el gasto. Pero es verdad que cada vez que ocurre un problema con las pensiones se produce, por así decir, una reforma. Estas reformas, aquí voy a hablar un momento de las dos últimas, no son ni más ni menos las reformas que reescribir el contrato entre generaciones para hacerlo pagable. Por supuesto que a nadie le gusta que le bajen la pensión, a nadie le gusta que le hagan trabajar por más tiempo, pero en el fondo no somos hipócritas y de alguna forma las reformas las introducimos porque lo peor que nos podría ocurrir es que las futuras generaciones no respetaran los contratos que se han hecho hoy. En el año 2011 se introdujo la primera reforma, ya había problemas, había una crisis fiscal increíble, la deuda se estaba disparando, bueno, todos recordamos estos momentos, y esta reforma, la verdad que pocos meses antes, si hubiéramos dicho que los sindicatos iban a aceptar pasar la edad de 65 años a 67, hubiéramos pensado, esto es imposible, es una línea roja establecida ahí que parecía que estaba escrita en sangre. Y realmente, al final, pues esta reforma pues se introdujo. A pesar de que yo siempre me lo planteé, y la verdad que me lo planteé también cuando escribí el libro, siempre me había preguntado el por qué todos los países del mundo inicialmente establecieron una edad de jubilación de 65 años. Nosotros no somos yogures, que te dice, 65 años, esta es la fecha de caducidad. Y yo me planteé esa pregunta diciendo, ¿pero por qué todos los sistemas? Y la verdad que al principio encontré un artículo académico que estaba bastante bien, que me decía que como el primer sistema de pensiones del mundo fue von Bismarck en 1888, él decidió que esa era la edad, porque era a la edad en la que él era el único que podía presentarse a las siguientes elecciones porque todos los demás eran mayores. Y dijeron, bueno, lo puso a esa edad para poder jubilar a todos los que se competían con él en las elecciones. Y la verdad que me pareció, oye, pues igual, y luego los demás países lo copiaron. Pero luego siempre, como pasa en el mundo académico, otro historiador pues hizo otro paper que empieza a decir que no, que eso no era verdad, etcétera. Y por lo tanto, no tengo ni idea de por qué la edad de jubilación se marcó en 65 años. Lo que sí que sé es que cuando se marcó la edad de jubilación en 65 años, y en España fue cuando se introdujo el seguro obrero en 1919, era una edad que lo que José Antonio llama la superlongevidad. Es decir, era una edad a la cual sobrevivía solo el 30% de cada generación. Es decir, el primer sistema de pensiones dijo, vamos a poner pensiones para los que realmente son súper longevos y, por lo tanto, solo el 30% en ese momento estaba alcanzando la edad de 65 años. Y, por lo tanto, nos podríamos plantear, ¿y cuál sería la edad a la que hoy, a día de hoy, sobrevive el 30-35% de cada generación? Pues son los 89 años. Es decir, los 65 años de antes son los 89 años de ahora. No estamos hablando de trabajar hasta los 89 años, como podéis entender. Pero digamos que por poner en perspectiva los números que a veces parece que están ahí por inamovibles por acción divina y no tiene por qué ser así. Esta reforma de 2011, al final los expertos, yo también evalué, hice un análisis de uno de mis artículos y encontramos que resolvía los problemas de sostenibilidad, un tercio de los problemas de sostenibilidad. O sea, no resolvía todo, pero ya resolvía algo. Esto en ese momento fue muy importante porque cuando alguien mira la solvencia de un país, no mira el déficit de este año, mira cuáles van a ser los déficits en el futuro. Y como el sistema de pensiones es de prestación definida y se puede calcular, igual que lo calcula cualquier economista, lo calcula el Fondo Monetario, lo calcula cualquier acreedor, pues si España resulta que tiene un pasivo de pensiones de 4 o 5 veces el PIB, que son promesas a pensiones futuras, pues entonces podrían decir, pues la sostenibilidad de este país, oye, yo no sé si al final va a poder pagar sus deudas, porque mirar todo lo que tiene que pagar él en el futuro con las pensiones. Por lo tanto, aliviar la carga futura del pago de pensiones, reduciéndolo en un tercio la sostenibilidad, hacía que los inversores confiaran más en que España, pues cuando emitiera su deuda, pues se la iban a poder pagar, porque si ya le ha quitado parte de la cuenta que tenía que pagar en el futuro, pues lo hacía más fácil. Y quizás por eso en aquel momento, pues digamos que por primera vez un político observó que haciendo algo ahora que entraría en vigor, porque esa reforma se introdujo para que entrara en vigor más adelante, pues tenía su ventaja hoy porque le bajaba el coste de financiación de la deuda. Y yo creo que esto es lo que ha movido principalmente tanto la reforma de 2011 como la reforma de 2013. Problema porque la deuda seguía subiendo, la prima de riesgo seguía estando elevada y al final, pues, tener... me gustaría pensar que les entró la responsabilidad, ¿no? Pero bueno, yo creo que también estas cosas importan.
La reforma del año 2013, me recuerdo también que de alguna forma participé en ella porque fui uno de los autores que participó en el comité de expertos que hizo una propuesta. La verdad que simplemente no nos dejaron hacer muchas cosas, solo nos dijeron que intentáramos hacer un documento en el que dijéramos qué había que hacer para que el sistema de pensiones fuera sostenible. No podíamos tocar realmente ningún parámetro ni nada, solo un poco. Entonces hicimos dos cosas bastante obvias para un economista. Es verdad que tampoco nos pagaron nada y, por lo tanto, bueno, tampoco era algo bastante obvio. Lo primero era introducir lo que se llamaba el factor de sostenibilidad. El factor de sostenibilidad es una idea muy sencilla que muchos países ya la tienen, que básicamente lo que intenta es que imaginemos que a partir de ahora cada aumento en la esperanza de vida conlleve una caída en la pensión inicial, pero con el siguiente argumento. Me gusta explicarlo siempre así. Imaginemos una madre y una hija que entran a trabajar exactamente con la misma edad, no lo sé, 25 años y 3 meses, y se jubilan exactamente a la misma edad, 65 años con lo que fuera, cotizan por el mismo salario, es un ejemplo teórico. Si resulta que la madre va a vivir menos que la hija y queremos que la madre y la hija perciban exactamente la misma cantidad de pensiones, pues claramente, como va a sobrevivir más la hija que la madre, pues la hija debería tener, por así decir, un poco de menor pensión cada año, para que en la cantidad de tiempo que le queda de jubilación, pues reciba un poco menos de pensión, para que en el cómputo global reciba exactamente la misma cantidad, dado que ambas personas habían cotizado exactamente lo mismo. Con esto lo que se hacía es que se evitaba que a partir del año que entrara en vigor se desajustara el sistema entre ingresos y gastos a partir de ese momento. El problema es que llevamos un desajuste previo muy grande, como hemos visto cómo ha ido aumentando, por así decir, la esperanza de vida. Este factor de sostenibilidad realmente, pues, también podría ocurrir al revés, es decir, que si primero permitiría lo siguiente, que si a una persona que cuando se jubila, dado que la esperanza de vida de su generación es más alta, le toca una caída en la pensión, le tendrías que dejar la posibilidad de que pudiera trabajar algo más para que cuando se jubilara pues pudiera compensar esa caída en la pensión inicial. Pero también el sistema era reversible, es decir, si ocurriera la desgracia de que encontráramos caídas en la esperanza de vida, el sistema te diría que la pensión tiene que ser más alta. Por lo tanto, cuando alguien se jubilara y le dijera, mira, este año suerte, este año te toca que la pensión ha subido. No, yo no he tenido nada de suerte, porque si ha subido es porque la esperanza de vida en ese momento está cayendo, ¿no? Esto fue por un lado. Y lo segundo es lo que más controversia generó, porque, claro, la segunda cosa que hicimos como economistas que éramos, la mayoría de los que estábamos allí, es, bueno, si una cosa tiene que ser sostenible, pues tiene que cumplirse una restricción presupuestaria. Y lo que hicimos allí fue decir, mirar, para que el sistema sea sostenible, los ingresos tienen que ser iguales a los gastos. Pero en vez de, no en cada periodo, dijimos en un periodo de 11 años, una media móvil de 11 años, con un mecanismo de corrección del error. La fórmula era muy fea, no hay quien la entienda, pero digamos que básicamente lo que se estaba diciendo es que si ustedes quieren, por ejemplo, revalorizar las pensiones con la inflación, ustedes lo pueden hacer. Lo que tendrán que hacer es dotar de ingresos para que esta restricción presupuestaria se equilibre. Nosotros, como expertos, no dijimos la forma en la que la restricción presupuestaria debería equilibrarse, solo dijimos que si quieren que sea sostenible, se tiene que respetar una restricción presupuestaria como esta. Pero no nos olvidemos que esto siempre va a acabar ocurriendo. Es decir, de alguna forma el dinero hay que sacarlo para poderlo pagar. Si no hay restricción presupuestaria. Por lo tanto, era una cosa que se metía allí. El Gobierno, cogió quizás la parte más sencilla en ese momento, es decir, mira, nosotros no vamos a hacer nada, no vamos a tocar los ingresos, no vamos a introducir más reformas, porque introduciendo reformas que me gasten el gasto futuro también me permiten tener más holgura para subir las pensiones con el IPC, o dotando de mayores ingresos también me da más holgura la restricción presupuestaria para poder pagar el IPC. Es decir, aquí ya es una cuestión política de cómo se quiere equilibrar una restricción presupuestaria que en cualquier caso siempre va a existir. El Gobierno, digamos, que decidió que si los ingresos eran inferiores a los gastos, las pensiones solo iban a subir un 0,25%. Claro, proyectabas hacia adelante el gasto en pensiones y te dabas cuenta que por siempre, jamás, hasta el final de todos los que estamos vivos trabajando hoy en día, estemos en el planeta Tierra, salvo que se cumplan algunas de las... Pues digamos que siempre los ingresos iban a ser inferiores a financiar los gastos. Y, por lo tanto, esto condenaba, por así decir, al sistema a una cuasi congelación de las pensiones. Yo, que había participado en el comité de expertos y había estado de acuerdo de lo que habíamos propuesto, porque nosotros no habíamos dicho cómo había que hacerlo, enseguida pues dije que creía que el hecho de hacer que la sostenibilidad recaiga sobre las pensiones, congelándolas para siempre, pues que esto primero no era eficiente, porque si os dais cuenta, la reforma era tal que si una persona se jubilaba con 1.000 euros
la inflación era el 2%, que es el target que se marca el Banco Central Europeo, esto quiere decir que según iba sobreviviendo, pues cada vez iba pudiendo comprar menos cosas. Si sobrevivía hasta los 85 años, solo podría comprar por 700 euros, si sobrevivía hasta los 95 por 600 euros. Y esto es ineficiente, porque ¿cómo te aseguras frente a esto? Esto no tenía ninguna lógica, porque tú no puedes organizar un patrimonio cuando no sabes, cuando tienes incertidumbre sobre cuántos años vas a vivir. Es muy complicado y entonces esta reforma no tenía lógica. O sea, basar toda la sostenibilidad, es verdad que quizás estaba pensando, bueno, vamos a ir poniendo esto por ahora y luego buscaremos otra serie de mecanismos para equilibrar, pero dejar esto así, pues tenía dos problemas. Uno, que no era eficiente, y otro es que era obvio que tan pronto llegara la inflación, y yo así lo escribí en el año 2014, tan pronto llegue la inflación veremos protestas en las calles de los jubilados pidiendo que les suban las pensiones. Era obvio, y eso es lo que pasó, y pensaba realmente que se aguantaría un poco más, un poco para intentar buscar una reforma alternativa, pero ya en cuanto llegó la inflación, automáticamente se suspendió, porque no se ha eliminado la reforma, se ha suspendido, porque eliminar la reforma implicaría volver a enseñarle a los mercados que volvemos a tener un pasivo altísimo de gasto en pensiones en el futuro, y lo que se hizo ha sido suspenderlo por 2 años. Que esos 2 años se ha suspendido, las pensiones se van a revalorizar con el IPC, y aquí, claro, el reto es encontrar, y ojalá fuera dentro de estos 2 próximos años, un mecanismo de ajuste, un mecanismo que me haga que el sistema sea sostenible, como lo era la cuasi-congelación, porque la cuasi-congelación conseguía la sostenibilidad, lo que no conseguía era la suficiencia. Buscar un mecanismo que me garantice la sostenibilidad del sistema sin que sea única y exclusivamente a costa de los actuales jubilados, porque los jubilados, una vez que se han jubilado, no tienen margen de maniobra ni de reacción para poder enfrentarse a ello. Y ese es el reto ese es el gran reto que tenemos ahora mismo todos por delante, y en buscar otro mecanismo que no sea la cuasi-congelación, que haga que nuestro sistema sea sostenible, o buscar otro mecanismo que haga que esa restricción presupuestaria, que nos guste verla o no, existe, porque si no hay dinero no se puede gastar, pues que haga que sea sostenible. Entonces, la primera pregunta que nos planteamos es cuánto de grande es ese desajuste, porque vamos a ver de qué estamos hablando, ¿no? Entonces, aquí, bueno, esta fórmula es un poco fea, pero en realidad es una identidad contable. Es decir, lo que está a la izquierda es exactamente igual a lo que está a la derecha. No tengo tiempo ahora, pero podríamos ir borrando cosas de arriba y abajo, del numerador y del denominador, y me da exactamente lo mismo. Entonces, yo sé que el gasto en pensiones que va a haber en cualquier año es igual al producto entre lo que se llama la población mayor de 65 años sobre la población en edad de trabajar, que es la tasa de dependencia, y ese primer factor demográfico, sabemos que en el mejor de los mundos, con escenarios demográficos muy optimistas, se me va a multiplicar por 2. Por lo tanto, ya sé que el gasto en pensiones de aquí al 2050 tiene una cosa que hace que vaya a ser el doble. Ya un poco lo podíamos anticipar. Lo segundo es 1 dividido por la tasa de empleo. Eso quiere decir que cuanto más grande sea la tasa de empleo, pues es algo que me ayuda a que eso baje. Pero claro, las tasas de empleo tienen cierto límite. Ahora está la tasa de empleo un 60%, la podríamos subir al 70, 75%, que es la tasa de empleo más grande de la historia y de cualquier país industrializado, y por lo tanto no es suficiente para compensar ese por 2 que tenemos puesto ahí. Y luego las otras cosas, que son la elegibilidad o la generosidad, eso ya no depende de las reformas que hagamos. Sin reformas van a ser exactamente igual de las que tenemos hoy en día. Porque la generosidad es la pensión media sobre la productividad media. Nuestro sistema es contributivo, por lo tanto, si aumenta la productividad, aumentan los salarios y aumenta la pensión a la que tengo derecho. Por lo tanto, está arriba y abajo, de tal forma que uno, si proyecta el gasto hacia adelante prácticamente y no hace ninguna reforma más, lo que observa en función de cuántos inmigrantes creamos que van a entrar y cuántos seamos capaces de aumentar las tasas de fecundidad, estamos diciendo que el gasto en pensiones va a pasar del 10,7 actual al 15% o el 17% en los escenarios más favorables, o a un déficit de cada año del sistema de un 5% o de un 7%, suponiendo que nos lo paguen, ¿no?, las futuras generaciones. Esto hace que si ahora nos dijéramos, bueno, vamos a decir a los ciudadanos que no pasa nada, que realmente esto se va a poder financiar con impuestos generales o con impuestos, financiar 5 a 7 puntos de PIB con nuevos impuestos solo para las pensiones, vamos a suponer que los jóvenes, a pesar de que no estarían por la labor, pero les obligamos a que un joven se levanta por la mañana y lo primero que hace es pagar una pensión a un jubilado.
Vamos a suponer que no los dejamos salir a otro país, vamos a suponer que no les dejamos ir a trabajar a otro país donde los sistemas estén ajustados, vamos a suponer muchas cosas. Aún así no sería posible, porque realmente estamos hablando de aumentar las cotizaciones más de un 30%, lo cual, pues, el coste laboral, pues imaginemos dónde queda, sería subir los impuestos a unos niveles que serían excesivamente altos y, sobre todo, un coste de oportunidad en otra serie de partidas, ¿no? Por lo tanto, probablemente hablaré un momento al final cuál creo yo que debía ser la reforma. Seguramente haya que dotar de mayores ingresos al sistema, pero no es la solución única y exclusivamente esto. Yo creo que la pregunta más importante que nos deberíamos plantear ahora mismo es ¿qué sistema de pensiones queremos? Esto es lo primero que deberíamos plantearnos antes de decir qué queremos, porque la gente piensa que todos los sistemas son iguales y no lo son. En Europa, vamos a centrarnos en Europa, hay dos tipos de sistemas de pensiones. Los sistemas contributivos, que se llaman de corte bismarckiano, como tiene Francia, Alemania, Italia, España, que básicamente son que cuanto más cotizas, más pensión recibes. Y son sistemas cuyo gasto en pensiones es alto, que intentaba buscar tasas de sustitución más o menos elevadas entre el trabajo y entre el último salario y la pensión, y son sistemas que se introdujeron con prácticamente los trabajadores, pues cuando se jubilaban, por así decir, pues no tienen tanta necesidad de ahorrar como otros sistemas que se llaman asistenciales, como tiene Inglaterra, Holanda, Canadá, que se llaman asistenciales porque todos los individuos perciben la misma pensión. Todos los individuos perciben la misma pensión, se gasta menos en pensiones y, por lo tanto, permite a la gente complementar con el ahorro privado en estos países. Lo que no se puede pretender es gastar mucho y que todo el mundo reciba la misma pensión, porque entonces no dejas margen. No hay que olvidar que las clases medias dedican casi un 28% del salario a las cotizaciones, porque a mí, que lo paga el empresario o que lo paga el trabajador, lo paga siempre el trabajador. El empresario, cuando contrata a un trabajador, hace sus cálculos y dice, a ver, ¿cuánto me cuesta este trabajador? ¿Esto es salario, esto de cotizaciones? Para él todo es lo que tiene que pagar el trabajador y solo le va a contratar en la medida en que la aportación de ese trabajador le compense con todo el coste laboral. Por lo tanto, cuando hablamos de cotizaciones, la primera reforma que yo haría sería que todo lo está pagando el trabajador. Aquí no está pagando nada el empresario. El empresario está pagando por su trabajo, salario y cotizaciones, pero es parte, le paga como compensación al trabajo que está haciendo. Y digamos que esto es lo que tenemos que pensar. ¿Qué queremos? Porque a veces se oye por allí como que parece, no, se van a congelar las pensiones máximas, se van a hacer determinadas cosas, que lo que estás haciéndome es transformarme el sistema asistencial el sistema contributivo en un sistema asistencial. Entonces hay que mirar a los ciudadanos a la cara y decirles qué queremos. No, queremos una pensión de todo el mundo de 1.500 euros o de 1.000 euros. Pero esto hay que decir. Y precisamente lo que quería hacer ahora es advertir frente a esto. Los expertos, y José Antonio fue uno de los primeros que lo vio en los años 90, porque digamos que esto un poco se lo inventó el anterior ministro de Hacienda, el ministro Montoro, se inventó esto porque esto funciona muy bien. Lo que se hace es que yo subo, normalmente para un trabajador normal, lo que ocurre es que su base de cotización, con historiales completos y con la fórmula está tan complicada, es similar a su pensión. Pero a Montoro se le ocurrió y dice, bueno, si yo pongo una pensión máxima y la base máxima se la voy poniendo por encima, pues digamos que a ese trabajador está cotizando más de lo que realmente le correspondería. Y eso se llama solidaridad y puede estar cierto, y tiene cierta lógica que un poco de solidaridad haya. Pero se empezó a usar de ello. Ya la anterior legislatura se abusó mucho y ahora estamos en nivel histórico. Ahora mismo una persona cotiza por aproximadamente 45.000 euros y su pensión no va a ser 45.000 euros, son 35.000 euros. Es decir, le están, por así diciendo, la solidaridad llegando a un 20%. Pero es que hoy es la prensa y todavía lo quieren seguir aumentando a 55.000, todavía mayor. Y esto, al final, si yo congelo la pensión máxima, la dejo congelada y aumento mucho las bases máximas, transformo, al final vas a tener tanta gente percibiendo la pensión máxima que sería, por así decir, un sistema asistencial donde casi todo el mundo te recibe la misma pensión, pero en cambio, con el error de que sería, al final, pagando demasiadas cotizaciones y esos trabajadores no tendrían el margen, como tienen en los sistemas asistenciales, para poder ahorrar de forma complementaria en el sistema. Y, por lo tanto, esto hay que advertirlo. No, si queremos un sistema asistencial, avisémoslo y pensemos cómo lo vamos a poner, pero desde luego hacerlo por la puerta de atrás, que la gente siga pensando que te toca una pensión máxima y que va a ser suficiente para poder tener una jubilación como la tienen hoy los que tienen pensión máxima, no es así. Y por lo tanto esto yo creo que es una advertencia. Yo, sinceramente, creo que me gusta que los sistemas sean contributivos. Yo creo, además lo pone en la Constitución, estamos en la sala de la Constitución, por lo tanto yo creo que sería mucho más fácil que el sistema siguiera siendo contributivo. Me gusta que la gente tenga la obligación de contribuir al sistema porque al final pues ve algo positivo, ¿no? Y por lo tanto, si yo miro los países que tienen sistemas contributivos, normalmente lo que han hecho ha sido transitar
por así decir, a lo que se llaman sistemas de reparto, es decir, aquí no estamos hablando de capitalización ni nada, es de reparto, lo que se llama de cuentas nocionales individuales de contribución definida. Es decir, son sistemas en donde, en lugar de apuntar en la fórmula las bases de cotización, los años cotizados, etcétera, se apunta cuánto ha cotizado efectivamente ese trabajador al sistema. Yo apunto en una cuenta lo que ha cotizado. Es nocional, lo cual es ficticio, es decir, no lo guardo para él. Lo destino a pagar a los jubilados. Pero él sabe en cada momento del tiempo cuánto lleva cotizado. Y esto tiene... primero, habría que conseguir que todas las cotizaciones... Primero, automáticamente estarías considerando toda la vida laboral. No estarías, porque como es todo lo que ha cotizado, es toda la vida laboral. Yo creo que España... ¿qué lógica tiene que en España el sistema de pensiones cuenten más los últimos años que los primeros años? ¿Pero por qué si yo cotizo cuando soy joven me cuentan menos cuando soy mayor? Porque estaba pensado en un mundo en que las personas empezaban a trabajar en la misma empresa, se jubilaban en la misma empresa, su salario solo crecía y tenía lógica. Pero ahora no ocurre así. Ahora la gente trabaja, el mundo ha cambiado, está globalizado, las empresas no duran tanto tiempo, estás cambiando de empresas. Yo me hierve la sangre cuando veo personas que han cotizado toda su vida, pero como les ha ido mal porque han tenido la mala suerte de que se han jubilado con la crisis, la pensión le ha bajado un montón y aquí parece que a nadie le importa. Pues eso viene porque este sistema es injusto. Y por lo tanto, un sistema de cuentas nocionales permitiría ajustarlo por otro lado. El ajuste sería automático porque lo que haces es que en cada momento en que te vas a jubilar, tú ves todo lo que ha cotizado, lo tienes así apuntado, como lo tendrías en un sistema privado, pero es simplemente nocional. Usted lleva aportado al sistema público tantos miles de euros. Pues usted, dígame cuándo se quiere jubilar y yo, de una forma actuarial, para que el sistema sea sostenible, poniéndole cierta solidaridad. Es decir, no pasa nada que algunos coticen por encima y la pensión le quites un poco para las pensiones mínimas también podrá subir. Es decir, con el mismo grado de solidaridad del sistema, lo que estás consiguiendo, de alguna forma, es que cuando se quiere jubilar, pues según la esperanza de vida de su generación, por lo tanto lleva dentro el factor de sostenibilidad, pues tú le vas a ajustar la pensión. Y él dice, bueno, pues no me compensa, o sí me compensa, o quiero seguir trabajando, o quiero ahorrar, o quiero hacer... De alguna forma es transparente y permite que cada uno se pueda organizar la vida como así lo desee y además permite mucho más fácil la compatibilización entre el trabajo y la pensión. Y lo que yo creo que es mucho más importante, que es lo que a mí este debate que está generando ahora con los autónomos en el Parlamento y en todos los sitios, es que también me hierve la sangre. Y es porque el sistema de cuentas nocionales, por una vez, la gente entenderá que lo que está aportando al sistema es un salario en diferido. Porque vamos a ver, si yo hoy estoy pagando la sanidad, la educación, con el IRPF, con el IVA, yo estoy pagándolo y ya está, eso es un impuesto. Pero si yo estoy pagando cotizaciones, esto me está dando derecho a una pensión más alta en el futuro. Eso son las cotizaciones, ese sistema de cotizaciones. Si yo cotizo más, mi pensión va a ser más alta. Y por lo tanto, si ahora mismo los autónomos, que no hacen más que decir que es un impuesto, pero es que no es un impuesto. Es que usted cuando está cotizando a la Seguridad Social es porque usted va a tener derecho a una pensión en el futuro. Si podemos tranquilamente decir a los autónomos, ¿no quieren cotizar? Pues no tengan pensión. Es que el debate es así de sencillo. Y lo que no tiene sentido es tener un sistema contributivo de asalariados con una pensión mínima que es exactamente la misma que la de un autónomo y ahora resulta que como hemos subido el salario o se va a subir el salario mínimo, esto obliga a que las bases mínimas tengan que subir y los autónomos, no, es que a mí no me las subas. Pero a ti no te las subo, pero tú vas a recibir esa pensión mínima. La misma que al otro que sí que se lo han subido. Por lo tanto, el sistema de cuentas nacionales, aunque solo sea por esto, ya ayudaría a esclarecer el debate y a dejar de oír. Y yo, por desgracia, también lo oigo en esta Cámara. Muchos representantes nuestros siguen interpretando las cotizaciones como un impuesto sin entender que es un salario en diferido. Y esto también permite lo que se llama la jubilación flexible, como he dicho antes. Pero esto no viene a coste cero. Es decir, al final, si el sistema no es sostenible, este nuevo sistema de cuentas nacionales... Porque yo podría hacer una correspondencia entre la regla esta fea que tenemos en el sistema actual con un sistema de cuentas nacionales. Puedo hacer una correspondencia, pero en vez de hago una fórmula matemática que en vez de tener en cuenta las bases de cotización, los años cotizados, no sé qué, tengo en cuenta lo que se ha cotizado y luego te calculo la pensión. Pero al final el sistema, para que sea sostenible, tiene que dar unas altas más bajas. La tasa de sustitución tiene que caer. Esto no nos podemos engañar. Entonces, el sistema de cuentas nacionales, si... Al final, lo que ocurre es que el trabajador va a tener una pensión más baja en el alta, pero se le tiene que dar margen para que si quiere compensar esa caída en el alta, pues lo puede hacer trabajando por más tiempo. Es decir, ahora voy a entrar un momento en este debate que es el más polémico, para concluir, que solo me quedan 5 minutos. Los ingredientes de la futura reforma. Primero, hay que conseguir mejorar la fecundidad. A veces nos olvidamos de esto, pero hay que mejorar la fecundidad, eliminar la precariedad laboral, medidas de apoyo a la conciliación, todo este tipo de cosas al final también son buenas para las pensiones, porque si no parece que todo el debate gira en torno a las pensiones, pero esto todo va ahí.
discriminación laboral de las mujeres. Por supuesto, si queremos que entren inmigrantes, tenemos que hacer una política migratoria proactiva. Es decir, tenemos que ver cuál es la demanda de nuestras empresas del futuro para intentar atraer tratar de atraer, por así decir, a las personas que creemos que nos va a hacer falta en nuestro mercado, en nuestro modelo productivo que vamos a tener en los próximos años. Por supuesto, hay que aumentar la productividad y el empleo, y a eso a veces decimos que hay que pagar la educación y no cuesta tanto. Buscar dinero para pagar la educación cuesta muchísimo menos a sacar en esta Cámara que aumentar las pensiones mínimas, por ejemplo, o aumentar las pensiones o subir las pensiones con la inflación. Perdón. Y al final, educación es generaciones futuras mejor preparadas, mejores salarios, que harán más fácil que puedan pagarnos mejores pensiones, ¿no? Hay que apostar por políticas activas, porque queremos que la gente trabaje, apostar por la I+D y, por supuesto, también la competitividad de las empresas. Hay que garantizar que compitan, etcétera, todo este tipo de cosas que no están en el debate, pero al final también van a permitir tener mejores pensiones. Entonces, el primer ingrediente, yo creo que tiene que quedar claro, es que no debe afectar la reforma o afectar lo menos posible a los actuales jubilados o a los que están muy cerca de la jubilación. ¿Por qué? Porque ya no les damos margen para poder adaptarse a los cambios. Entonces, quizás deberíamos estar debatiendo, por supuesto, en ningún caso tocar las pensiones mínimas, pero deberíamos estar debatiendo a lo mejor pues qué grado si queremos poner un límite máximo al que puede caer el poder adquisitivo, queremos que no lo haya. Estas cosas te dan más holgura para ajustar el sistema. Pero, desde luego, desde mi punto de vista, a los actuales jubilados no se les debería tocar las pensiones o lo menos posible. Probablemente haya que dotar de mayores ingresos al sistema de pensiones. Por lo menos en el periodo transitorio, ¿no? Hasta que ya todos los jubilados tengan un sistema de cuentas nacionales que esté ajustado. ¿Cuánto dinero estamos dispuestos a aportar al sistema? Prácticamente, ahora mismo, el déficit de la Seguridad Social son 19.000 millones a día de hoy. Se está hablando de una tasa a los bancos, una tasa que no me recauda ni 1.000 millones. O sea, y hay reticencias. 19.000 millones, 1.000 millones de reticencias, por lo tanto, estamos hablando que probablemente algo haya que dotar y hay que saber cómo se hace y hay que pensar qué cantidad de recursos queremos dotar al sistema. ¿Cuánto podrían ser? Un punto de PIB adicional, 2 puntos de PIB. Recordemos que el déficit que tenemos sería de entre 5 y 7, ¿no? Pero no más que esto. Y ojo con este tema que no le he mencionado antes, y es el siguiente, y es que yo ahora mismo tengo la justificación, una persona tiene una pensión más alta que la otra, y le digo, pero usted cotizó más. Pero si ahora lo pago con el IVA, pues igual me dice esa persona, va al Tribunal Supremo y dice, oiga, pero es que yo pago IVA, yo pago todo, porque yo no tengo derecho a pensión, si se están pagando con otras cosas. Por lo tanto, abrir la vía de la financiación no solo tiene un límite, sino también genera ciertos riesgos porque el sistema es contributivo. Pero esta sería otra pregunta que nos deberíamos estar planteando. ¿Cuánto? Y quizás la más importante es a partir de qué edad entra en vigor el nuevo sistema. A los que tienen menos de 50 años, los que tienen menos de 45 años, a los que tienen menos de 35 años, no lo sé. Las tres cosas están relacionadas. ¿Cuánto estamos dispuestos a que pierdan poder adquisitivo las pensiones, por ejemplo, en momentos de crisis? ¿Cuántos recursos queremos dotar a las pensiones vinientes de otras fuentes para financiarlas? Y cuanto más holgura tenga, podría conseguir que las personas que van a aplicarles el nuevo sistema sean más jóvenes, que sería lo más justo. En Italia, que lo hicieron con tiempo, sorprende que Italia, que hace todo mal, esto lo hizo bien, aunque bueno, ahora parece que van a intentar hacia atrás. La reforma la introdujeron hace ya, la reforma Dini la hizo en los 90 y aplicó a los que tenían menos de 36 años. Nosotros ya no estamos ahí, estamos ya entre los 40 y los 50 para ver a cuándo se aplica. Y esta sería la siguiente pregunta. Y, por supuesto, sería introducir este sistema de cuentas nacionales. Yo les digo, mirar, los actuales jubilados no se les toca nada. Los que tienen menos de 50 años van a tener un nuevo sistema que cuando se jubilen van a tener una pensión que es más baja. Si ustedes quieren evitar, pero que esa pensión sea más baja, ¿cuánto más bajo? Lo va a tener usted mucho más transparente porque el sistema es de cuentas nacionales. Usted preocúpese de cotizar al sistema todo lo que pueda. Y usted lo que puede hacer es trabajar por más tiempo si quiere compensar la caída en la pensión inicial. A lo mejor se quiere jubilar. O a lo mejor quiere ahorrar. Puede decidir o trabajar más, o ahorrar más, o hacer lo que considere oportuno, pero el sistema de cuentas nacionales le da esa posibilidad, esa transparencia. Hoy en día los trabajadores no saben apenas ni qué pensión les va a tocar, difícilmente van a poder planificar su vida. Otra cosa importante, si la posponemos, en vez de hacerlo este año, lo hacemos dentro de 4 años o dentro de 5 años. Cuanto más se posponga, porque ya parece que hay consenso en que hay que dejar saneado hacia el 2023 y por lo menos que estemos saneados hasta el 2023. No, es que aunque la reforma entre en vigor y tenga efectos dentro de 20 años, si yo la llevo al precipicio, es decir, si yo dejo pasar el tiempo, la edad a la que le va a aplicar la reforma va a ser cada vez más cerca del momento de jubilarse.
Y, por lo tanto, cada vez va a ser más injusta. Por lo tanto, aunque no haya unos problemas o los problemas se suavicen ahora con un punto más de PIB de ingresos, tengo que anunciar la reforma hoy. Yo tengo que decirle, ustedes que tienen 45, 47, le va a tocar a otro sistema, se lo tengo que anunciar hoy. No puedo esperar. Y, desde luego, no quiero llegar a la situación extrema de Grecia o Portugal, que les pilló la crisis e hicieron la reforma en un día. Porque, al final, lo que no se puede pagar, no se puede pagar. Grecia y Portugal hicieron la reforma en un día. Les bajaron las pensiones a todo el mundo un 30% y el sistema se hizo sostenible. Si ahora mismo se quitan las dos pagas, el sistema se hace sostenible. Por lo tanto, tenemos que evitar llegar a ese momento. No hay que posponer la reforma. Todo lo contrario, hagámosla ahora, aunque entre en vigor a los que se van a jubilar dentro de 20 años. Pero hagámoslo ahora. Yo quisiera aprovechar también para se introdujera este sistema de cuentas nacionales, donde recibiría la carta de la Seguridad Social y le diría cada año, usted lleva cotizados 120.000 euros o 200.000 euros o lo que sea. Y los autónomos, yo porque tampoco, porque usted no quiere cotizar, allá usted la pensión que le va a tocar después. Digamos que introduciría un segundo pilar que yo lo haría aprovechando el premio Nobel que le han dado a Richard Thaler el año pasado, que es una persona que se ha dedicado siempre al comportamiento, intenta entender el comportamiento porque lo que se da cuenta es que las personas no son racionales a la hora de tomar decisiones. Y entonces él dice, mira, yo no soy un intervencionista, yo no me quiero poner aquí, yo soy liberal, pero soy un poco paternalista, y entonces él dice que hay que darles empujones a la gente para que haga las cosas correctas, ¿no? Y, pues, por ejemplo, pone ejemplos y dice, si en los comedores de Estados Unidos empiezas con pizza, hamburguesa y perritos y luego ensaladas, la gente come más hamburguesas, pizzas y tal. Y les dijo, oye, ¿por qué no ponemos ensaladas, no sé qué, tal? Y al final las pizzas y las hamburguesas, un 40% de la gente empezó a comer sano. Oye, podían esperar hasta vas con la bandejita y te cogen el comedor escolar. Lo mismo pasa con las donaciones de órganos. En Holanda casi nadie dona órganos. ¿Por qué? Porque para donar un órgano en Holanda, cuando estás vivo, tienes que ir al Ministerio de Sanidad y decir, yo quiero ser donante. En España todos somos donantes de órganos. O sea, que no quiere donar su órgano cuando muera, que vaya ahora al Ministerio, porque este status quo cuenta. Entonces, imaginemos que ahora cogemos y todos los trabajadores se les coge un 5% de su salario, por decir un número, y se mete en un fondo de pensiones privado, en principio gestionado por el sector público, como se gestiona el fondo de reserva. Y se le dice, mire, usted puede, si usted quiere, tranquilamente puede hacer dos cosas. Sacarlo del fondo de reserva y meterlo en una entidad financiera, lo que le ofrezca mejores condiciones. Esto también hará que los bancos se pongan las pilas para competir con las comisiones, etcétera. Y si usted quiere, no lo hacemos más. Mándeme usted una carta y yo retiro y ya no retengo más el 5%. Sabemos que en países que lo han hecho, el 95% de la gente no manda la carta, lo deja ahí. Por lo tanto, si no funciona el ahorro, quizás sea el momento de plantearse esto. Y este sistema, ya termino en un minuto, y este sistema debería tener la siguiente, porque como el mundo ha cambiado, el sistema complementario de ahorro privado debería ser que efectivamente tiene deducción fiscal. Esto está bien, porque ahora mismo muy pocos se benefician de ello, solo los que lo meten para todo el mundo. Todo el mundo tiene esa deducción fiscal cuando metes ese 5%, 7%, no lo sé, en el sistema complementario. Pero digo, este dinero usted lo puede usar cuando se jubile, como complemento, pero claro, habrá trabajadores que tendrán 30 años y les molestará mucho que me estés quitando un 5%, o en cualquier momento de su vida, para invertirlo en su capital humano. Es decir, sabemos que el mundo ha cambiado, sabemos que las habilidades que están... Yo cuando estoy en la facultad les doy clases, les digo, vosotros estáis en la universidad ahora, tenéis 20 años, pero vais a tener que estudiar más cosas cuando tengáis 40. Entonces, si ese fondo, yo les digo a ellos que no solo es para la jubilación, sino en cualquier momento usted quiere hacer un curso de algo, usted lo puede usar y puede aprender inglés, aprender lo que le haga falta, porque al final la clave ahí es no solo ahorrar, sino también a lo mejor tienes que reciclarte profesionalmente para poder estar activo por más tiempo. Y por lo tanto yo lo haría obligatorio inicialmente, aunque voluntario después, y les abriría esta posibilidad para que los jóvenes no se sientan y que saben que lo van a poder utilizar a los 10 años, etcétera. Y quizás el último ingrediente, el más importante, el que sin él no se va a conseguir nada, o mejor dicho, se va a conseguir tarde y mal, como ha ocurrido en algunos países, es porque al final la sostenibilidad siempre llega. Aquí el maná no se ha inventado todavía y los parlamentos tienen el poder de todo, pero no tienen el poder de generar recursos de donde no los hay. Por lo tanto, podemos hacer lo que queramos, pero al final, la única forma de hacerlo bien y con tiempo sería, y esta yo creo que es la mejor sala para decirlo, con un gran pacto nacional por las pensiones. Porque al final no nos podemos engañar que las noticias no son precisamente agradables para los ciudadanos, de aumentar los ingresos, por un lado, y quizás decir que vas a rebajar las pensiones en el futuro para una determinada generación. Esto no es agradable y, por lo tanto, o lo hacen con un pacto o ningún partido se va a atrever a hacerlo unilateralmente, porque lo que le va a suponer es perder las elecciones y, bueno, a lo mejor hay algún héroe por allí que está dispuesto a hacerlo, pero por ahora no parece que se vean muchos en las televisiones, ¿no? Y un poco esto sería lo que yo quería decir. Muchas gracias.
José Ignacio, muchas gracias. Me ha parecido una intervención espléndida y, desde luego, daría pie a un debate larguísimo, seguro, viendo las caras que han ido poniendo de atención a la exposición que ha hecho el ponente. Pero tenemos un tiempo limitado. Nos queda del tiempo que nos han dado 5 minutos. Vamos a comernos unos 5 o 10 minutos de la pausa café. Tomamos el café un poco más deprisa y podemos dedicarle 10-15 minutos al coloquio. Pueden ustedes pedir la palabra para intervenir aportando ideas o sugerencias o bien preguntando al ponente. Sí que les ruego que lo hagan de la forma más concisa posible para que pueda intervenir el mayor número de personas. ¿Quién quiere intervenir? Aquí veo en este lateral una mano. ¿Quieres contestar de uno en uno? Da igual. ¿Alguien más? Bueno, de momento. Sí. Me ha parecido una intervención muy interesante y yo creo que hay una cuestión importante, es explicarle a la gente joven lo que va a pasar, porque si no se le explica a la gente joven lo que va a pasar y se encuentra con lo que puede pasar, probablemente tendremos una explosión social de gente que se ha sentido engañada porque el sistema le prometió una cosa y le ha dado otra. La gente joven tiene la posibilidad de resolver su problema si consigue ahorrar y si consigue invertir bien sus ahorros, porque con ahorrar ya no le va a ser suficiente. Yo creo que probablemente sería una buena idea en el ámbito, por ejemplo, de los profesionales, que son los que van a sufrir más, porque su tasa de rescate va a ser más baja, incluir de alguna manera un programa similar al que se está haciendo con los colegios de educación financiera, aquí de formación financiera, para que sepan, primero, que tienen que ahorrar, segundo, que tienen que invertir sus ahorros y cómo tienen que hacerlo para obtener un rendimiento razonable que le permita tener un capital que luego pueda ayudarle a solucionar el problema de la diferencia que va a haber entre el salario que cobraba en activo cuando se jubiló y la pensión que se recibía. Es evidente que sabemos que por los planes individuales de pensiones que la gente no sabe invertir, y el conocimiento de algunas cuestiones simplemente básicas sobre cómo hay que hacer las cosas probablemente ayudaría, primero, a que sepan en lo que se van a encontrar y, segundo, que está en sus posibilidades resolver de forma razonable el problema que se van a encontrar. Bueno, yo creo que lo primero, para que la gente sepa tomar esa decisión, el sistema tiene que ser transparente y la gente tiene que entender lo que le va a percibir. Por lo tanto, tendríamos que tener un sistema mucho más transparente. Pero también los jóvenes también tienen que entender que, bueno, el ahorro está bien, siempre lo ha estado. En España, de hecho, se ha ahorrado mucho, pero en vivienda. Pero yo creo que al final también nos equivocamos si pensamos que solo se va a arreglar ahorrando más. Porque al final el problema es que también van a tener que estar activos por más tiempo. O sea, yo lo que veo es que al final el mundo que llega es un mundo en el cual seguramente vayas a tener que estar activo hasta edades más avanzadas y eso va a ser también inevitable y por lo tanto ellos, esa inversión en el capital físico de la economía o invertir para ahorrar está bien como complemento, pero también su capital humano no lo pueden olvidar porque al final, y además en el futuro, va a ser mucho más fácil la compatibilización del trabajo y la pensión, porque otra cosa que olvidamos muchas veces con estas cosas es cuando yo digo, por ejemplo, ahora que hay que trabajar por más años, la gente me dice, tú estás loco si hay una tasa de paro del 16%, pero es que no estamos hablando de ahora. Y es que a la gente le cuesta mucho entender cuál es el mundo que va a llegar. El mundo de 20 años no hay personas en edad de trabajar, o hay muchas menos que ahora, pero va a haber mucha población. Porque lo que hay es mucha gente que sigue sobreviviendo, que hay que darle servicios. Que la población jubilada habrá que darle sus servicios. O se van a quedar en casa sin hacer nada. Pues tendrán que darles más, su ocio, las cosas que ellos quieran comprar, etcétera, y van a consumir. Y por lo tanto, digamos que no va a ser como sus programas de televisión, lo que les guste. Y por lo tanto, tendríamos que darles transparencia y que ellos, sí que es verdad que un sistema de pensiones de reparto tiene que ser el primer pilar, porque es el pilar más seguro. Porque al final, la rentabilidad del sistema de capitalización, dices que no saben, pero a veces no, es que no toman, pero siempre tiene su riesgo también, y también un riesgo social al envejecimiento. Yo creo que tiene que tener un pilar complementario de ahorro privado, el pilar principal, el sistema de reparto, y que sepan lo que les viene para que tomen sus decisiones, o quizás ahorrar más, o quizás alguien diga, mira, yo es que no puedo ahorrar este año porque me quiero hacer un curso que me hace falta, porque yo estoy trabajando en un sector que hay un robot ahora que lo hace mejor que yo, pero si yo hago este curso ya voy a poder encontrar trabajo otra vez porque no hay robot que sepa hacer esta otra cosa, y eso va a ser a lo largo de toda su vida, y yo creo que al final
me conformaría con tener un primer pilar sostenible, transparente y que luego demos la información adecuada para que luego cada uno pues, pueda hacer lo que quiera. Y como he dicho, les obligaría de forma voluntaria al menos un porcentaje del salario, pues porque a veces no saben ni que existe esta posibilidad y recibirán las cartas y dirán, mira, pues este año me ha subido más lo que llevo cotizado al sistema público de pensiones, aunque es nocional, porque también esa cuenta nocional también va subiendo según el interés social que vamos a meter, o mi cuenta privada que me está dando un interés según donde se haya invertido, ¿no? ¿Alguna intervención más? Sí. Tenemos dos. Ahí, vale, ahí. ¿Voy con la cuestión o espero? Venga. Sí, adelante. Sí, excelente presentación. Yo creo que, desde mi punto de vista, ha faltado un elemento. No sé si lo has contemplado, ya es la participación de las empresas en los planes privados, como hay en otros países, ¿no? Eso es un tema. Y luego, una cosa en la cual no estoy de acuerdo es que el ahorro como producto es un ahorro. Utilizarlo para consumo, para formación o para... No creo que con la condición o la falta de condición que tienen los españoles para el ahorro sea la mejor herramienta darles la puerta abierta que se puede utilizar incluso para comprar un coche. Creo que ahorro debería ser ahorro y con unas limitaciones estrictas a casos de necesidad. Sí, gracias. Gracias por la presentación. Me gustaría que nos aclarara si es posible y tiene una cifra en la cabeza, un concepto. El tema es que siempre estamos hablando de cotizaciones y después de pensiones. Y nosotros asociamos a cotizaciones la cotización a la seguridad social. Pero es que la cotización a la seguridad social no es solamente para pensiones. Tiene todo el tema de la sanidad. Después aparece. Cuando se habla de esas cifras y esa desviación, ¿se ha extraído ya la parte que corresponde a pensiones? Gracias. En el fondo hay una otra palabra pedida y ya contestas. Hola, buenos días. Bueno, yo quería tocar un tema que no se ha tocado en la conferencia tan interesante que nos han presentado ustedes, y es el tema de la buena, la mala o la peor gestión. Yo hablo como una pensionista con 40 años de cotizaciones en mi haber, y durante esos 40 años, en la mayoría de estos años, había surplus en las cotizaciones de la Seguridad Social. Entonces, ¿por qué no se decidió hacer una reserva más que en el último momento cuando ya veíamos las orejas al lobo? Creo que eso se tenía que haber tenido previsto mucho antes. Espero que aprendan de sus errores. Bueno, primero, cuando estaba hablando de este ahorro complementario, el Estado lo retiene, pero también se puede hacer con empresas, evidentemente, ¿sabes? Se puede utilizar la empresa, puede ser que la empresa pueda aportar algo más, se puede diseñar, pero lo importante es que sea obligatorio, aunque luego voluntariamente el trabajador pueda decir, a mí no me lo retenga usted más, ¿vale? Esto sería lo primero. Lo segundo, me he explicado mal, no se puede utilizar ese dinero para el consumo, ni para el coche, ni para nada. Solo se puede usar para invertir en tu capital humano, es decir, para lo único. O sea, yo soy un joven, me obligan, imaginemos una persona que tiene 30 años, le obligan, le quitan un 5% del salario, se lo meten en un fondo de pensiones para la jubilación. Una persona que tiene 30 años, que a lo mejor va a jubilarse a los 70 años, tiene 40 años ahí, que dice, hombre, es que me puede pasar de todo. Es que, al final, si a esta persona, ¿qué te puede pasar? Te puede pasar pues que lo que estás haciendo tú lo haga mejor un robot y tengas que hacer otra cosa. Y eso es, entonces, ese dinero que va teniendo ahí, tú... No creo que haya ningún problema en permitirle a esa persona que pueda utilizarlo para hacer formación, para poder estar activo por más tiempo. Eso no es un problema. Porque al final lo que quieres tú es tener una buena vejez, pero una buena vejez la tienes con el ahorro y estando activo y actual y con las habilidades que remanda tu mercado laboral siempre al día. Y por lo tanto es la misma idea. Es decir, yo puedo ahorrar o puedo tener mejor empleabilidad, que al final también voy a tener más renta, ¿no? Pero eso es lo que quería decir. No para consumo, por supuesto, no para un coche ni nada. No. Capital humano... renta en la jubilación. Y efectivamente, no, aquí hemos tenido en cuenta efectivamente solo las cotizaciones para la seguridad social. Las otras contingencias no las hemos considerado. Y ya para terminar, pues sí, efectivamente, yo creo que al final la sanidad se pagaba con cotizaciones y esto hubiera generado que tuviéramos ahora mismo, por así decir, un superávit
una bolsa ahí más grande, ¿no? Pero esto se puede utilizar, por ejemplo, para justificar que en el periodo transitorio, como tengo que dotarle de ingresos que no vengan de las cotizaciones, pues podríamos hacer una cosa aquí que sea todo constitucional. No, yo no soy jurista, pero que sea como, no es que estemos financiando las pensiones con IVA o con... estamos, por así decir, financiándolas con esto porque es un dinero que se le debía al sistema de cuando el sistema pagaba la sanidad. Y de alguna forma, pues que se pueda justificar utilizar recursos que no provienen de las cotizaciones para ese periodo transitorio y basar ese argumento, yo no soy jurista, que hiciera que no pudiera venir alguien y decir, oiga, que es que yo no cotizo, pero yo pago IVA y quiero una pensión. ¿Entendemos? Quizás esa pueda ser un poco la vía. Última palabra y aquí terminamos. Sí. Buenos días. Yo soy catedrático de universidad, no se ha hablado para nada de los funcionarios. Tengo 46 años de servicio y 43 de cotización. No me he jubilado porque me faltan todavía, me jubilo el 30 de septiembre del 21. Pero yo he vivido, es la siguiente paradoja. Hace unos años se dio la posibilidad a los profesores funcionarios con 30 años de servicio y 60 cumplidos de jubilarse. Teóricamente, para reponer plazas, que no se repusieron. Pero, sin embargo, esa diferencia de salario, porque se jubilaban con el sueldo activo, como si estuvieran trabajando, se ha seguido manteniendo y aquellas plazas no se repusieron. Y, sin embargo, la Ley de Desarrollo Sostenible, que prevé que los profesores universitarios, que muchas veces, aunque tengamos edad, pues no hemos perdido la razón, e incluso sabemos pensar bien, aunque tengamos 68, 70 años, la posibilidad de prolongar hasta los 75, si había acuerdo, se ha convertido en letra muerta. Y yo, no es exactamente una pregunta, pero quería dejarlo entre estos muros porque sin duda alguna alguien lo oirá. Y a lo mejor alguien volverá a reflexionar, primero sobre aquel despropósito y en segundo lugar sobre esto que está legislado y no ha tenido ningún desarrollo reglamentario. Y perdón. Todo lo que sea posponer, alargar la edad de... Yo creo que hay que empezar a pensar en mecanismos en que las personas puedan compatibilizar la pensión con el trabajo. Hay que empezar, es que en el futuro es lo que va a ocurrir. La gente no va a pasar de trabajar 40 horas a la semana a trabajar 0. Eso no va a ocurrir porque los trabajos cada vez son... La gente llega a mejores condiciones, pasaremos a trabajar 10, 20, no sé. Y, por supuesto, los profesores de universidad, si están en disposición de poder seguir en su tarea, pues, oye, pues perfecto. Que no sé por qué hay que impedirles, ¿no? que lo puedan hacer. José Ignacio, muchas gracias por tu intervención, por las respuestas que has ido dando. Ha sido muy interesante. Cortamos aquí en este momento la jornada. Vamos a tomarnos un café y a las 11:30 se celebra la segunda ponencia. O sea, a las 11:30 volvemos a la sala.